Bien, ahí ya estamos grabando para que quede para después subirlo, ¿sí? Un objeto en el paradigma de programación orientada a objetos son las clases, ¿sí? Las clases las podemos agregar a nuestro proyecto haciendo botón derecho sobre el proyecto, agregar. Puedo ir acá por nuevo elemento o directamente la última de todas es clase, ¿sí? Por los dos caminos llego a esta misma ventana donde yo acá elijo clase y acá le doy un nombre a la clase. Por ejemplo, vamos al caso de rectángulo, ¿sí? Le pongo clase rectángulo, ¿sí? Y acá estoy, fíjense que se abre. Profe, disculpe, me parece que soy, no sé si soy el único, pero se ve todo como blanco con rayas en la pantalla. No sé si A ver, es el problema mío. Yo también lo veo así como si fuera un fondo gris con rayas negras, un auricular. vamos a ver. A ver, vamos. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vas a ver si. ¿Ahora sí? Bien, perfecto. Bueno, les decía, acá tengo un archivo nuevo, que es este rectángulo.cs, y tengo acá dentro el código que es class rectángulo, que le voy a agregar el public, ¿sí? Para que después sea accesible en el caso de que tenga otros proyectos. Eso vamos a ir viendo los modificadores de acceso, ¿sí? Por ahora le agregamos el public, ¿tá? Bien, este objeto, ¿sí? Rectángulo, va a ser como si fuera un nuevo tipo. O sea, voy a tener el tipo string, el tipo int, y voy a tener el tipo rectángulo, ¿sí? Como para crear una instancia de rectángulo, o sea, crear un rectángulo. Para empezar a definir este objeto, ¿qué tenemos? Por ejemplo, una base, ¿sí? Y una altura, ¿sí? Y también vamos a tener, por ejemplo, área y un perímetro, ¿no? O sea, tenemos como estas características del rectángulo, ¿sí? Ahora fíjense que yo le antepuse el private adelante a todos estos campos que tiene el objeto rectángulo. Esto quiere decir de que van a ser valores que van a ser privados de esta clase, de la clase rectángulo, y no van a poder ser modificados de forma directa desde, por ejemplo, el programa principal. Para modificarlos voy a tener que hacerlo a través de lo que se llaman propiedades, ¿sí? Las propiedades de un objeto, ¿sí? El Visual Studio tiene algunos atajos para escribir más rápido el código, ¿sí? Yo voy a hacerlo, digamos, de la manera lenta. Así yo estoy definiendo la propiedad Ahora les explico qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Bueno, ¿qué es todo este choclo que escribí acá? ¿Sí? Este es el código
para una propiedad. ¿Qué va a ser? La forma en la que el programa principal va a poder acceder a este valor interno de la clase rectángulo, ¿sí? Tiene dos partes. Tiene una parte que es el get y otra parte que es el set, ¿sí? El get es cuando yo trato de leer esta propiedad y el set es cuando yo trato de escribir esta propiedad, ¿sí? Vamos a verlo un poquito acá en el programa. Vamos a guardar todo esto. Una vez que yo hice esto, yo ya puedo crear un rectángulo, ¿sí? Fíjense que ya me aparece acá el tipo rectángulo que acabo de crear, ¿sí? Vamos a ponerle R1 igual a new rectángulo, ¿sí? Y fíjense que yo cuando escribo R1 punto, fíjense que me aparece la propiedad base, ¿sí? Que es esta que yo hice acá, pero no me aparece ni altura, ni área, ni perímetro. ¿Lo ven? Y solo me aparece esta, que es la que puse como pública. Todas las demás son privadas. No puedo modificarlas desde el programa. ¿Se entiende? Yo acá puedo poner, Sí, profesor. ¿sí? Yo por ejemplo acá puedo hacer, yo no puedo hacer por ejemplo R1 punto altura igual a 20. Si yo hago eso, fíjense que me marca acá con error, ¿sí? Y me dice, acá en la ayuda me dice rectángulo punto altura no es accesible debido a su nivel de protección. ¿Qué es el nivel de protección? Esto, el private, ¿sí? Es privada de esta clase rectángulo. No puede ser modificada por otro, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no le pone pública acá? Así, y ya está. Problema solucionado, ¿sí? Fíjense que ahí ya no tengo más problemas. El tema que es hacer esto no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente, a ver, vamos a dejarlo así, podría decir así, por ejemplo, un valor negativo, ¿sí? Que si bien si vamos digamos, se podría de alguna manera pensarlo, pero no estaría correcto que la altura de un rectángulo sea un valor negativo. Ahí hay uno. Lautaro tiene problemas para escuchar. ¿Alguno más tiene problemas para escuchar o todos me escuchan? Profe, ¿Se escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, ah, bueno. Esperen que le voy a contestar a Lautaro que tiene problemas con el audio. Bueno, les decía, si bien las cuentas se pueden hacer con una altura negativa, ¿sí? No es como conceptualmente correcto decir que la altura de un rectángulo es menos 20, ¿sí? Entonces yo de alguna manera tendría que poder restringir esto, ¿sí? Y poder garantizar de que los valores que se ingresen sean correctos, ¿sí? Para eso están las propiedades, porque cuando yo pretendo hacer esto, ¿sí? Lo que se va a ejecutar es esto, ¿sí? Vamos a verlo poniendo un breakpoint y vamos a ejecutarlo para que lo vean. Ahí se detuvo en el breakpoint. Vamos a poner breakpoint acá. Fíjense que desde acá pasó al set, ¿sí? ¿Lo ven?
Entonces se ejecuta esto que está acá adentro. Entonces yo acá adentro podría verificar que si el valor que se está ingresando es menor a 0, hacer algo al respecto, ¿sí? Rechazarlo o poner un valor por defecto. ¿Se entiende? En cambio, en este caso, directamente no hace nada y se escribe el valor directamente de la altura y se pone el valor menos 20. ¿Sí? Entonces, el hecho de trabajar con propiedades, yo puedo controlar, ¿sí?, los valores que se cargan a las propiedades, ¿sí? De alguna manera validar que los valores con los que va a trabajar esta clase de rectángulos sean correctos, ¿sí?, o sean apropiados. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo poner if value menor a 0, ¿sí?, menor o igual a 0, ¿sí?, porque 0 tampoco tendría demasiado sentido. Por ejemplo, poner un valor por defecto, base igual a 1. Else, que se lea el valor que se ingresó desde el programa. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo acá es, de alguna manera, estoy validando y estoy preparándome para que, si viene un valor que no sea apropiado, bueno, lo puedo controlar a través del set. Por ejemplo, también podemos poner un máximo, decir, bueno, que no pueda poner un valor mayor a 1000, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Podría poner and value bueno, habría que cambiar algo. Si es menor a 0 o es mayor o igual a 10.000, pone base 1. Si no, lo toma el valor. Entonces acá estoy diciendo que el valor tiene que estar comprendido entre 1 y 9.999. ¿Se entiende? Entonces, esta es la manera correcta con la que yo tengo que trabajar con los campos de los objetos, ¿sí? Esto mismo yo lo voy a repetir, pero para la altura. En vez de propiedad base va a ser altura. Y acá voy a poner altura, altura, altura. ¿Sí? Simplemente copié y pegué. ¿Sí? Copié esto, que era para la base, y lo aplico de la misma manera para altura. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? No estoy haciendo otra cosa. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya altura por sí sola es privada, pero tengo R1.propiedad de altura, ¿sí?, que, bueno, fíjense, acá quedó con el menos 20. Fíjense qué pasa si lo ejecuto. Si lo ejecuto, base toma el valor correcto y altura, fíjense que tomó el menos 20. A ver, algo falló. Vamos a poner acá breakpoint. ¿Entienden? No debería haber tomado value menos 20. Ah, claro, está mal. Si el valor es menor o igual a 0 o, acá me equivoqué de operador, ¿sí? Si el valor es menor a 0 o es mayor a 10.000, que le dé el valor 1. Ahora sí. ¿Entienden lo que había pasado? Me equivoqué de operador. Ahora sí. Base toma el valor 10 y la altura, cuando ejecuto paso a paso, fíjense que viene acá. Como entra dentro de esta condición, lo fuerza al valor 1, ¿sí?, y altura tomó el valor 1. ¿Se entendió? Y más allá del
el pifie del operador. Supongo que sí. Bien, perfecto. Bueno, ahora, acerca de... tenemos las propiedades, ¿sí? La base y la altura. Vamos a, ahora por ejemplo, el área y el perímetro. El área ya sabemos que es base por altura. Y el perímetro sería base por 2 más altura por 2. ¿Sí? Eso lo podemos hacer mediante un método, o sea, una función que calcule el área y que calcule el perímetro. ¿Cómo sería esto? Para declarar una función, yo tengo que poner, ante todo, para que pueda ser invocada desde el programa, tengo que poner public. Cuando yo pongo el public, después tengo que poner el tipo de valor que va a retornar esta función. Por ejemplo, en el caso del área va a ser entero. ¿Sí? Estamos todos trabajando con enteros por simplicidad. Podría poner todo float y por ahí se acercaría más a la realidad de tengo un cuadrado de 4,3 centímetros. ¿Sí? Este sería el valor, el tipo de dato que va a retornar. Y por ejemplo, el nombre de la función será cálculo de área. ¿Sí? Y acá adentro yo voy a hacer el cálculo del área con ¿qué? Con base y con altura. ¿Sí? Entonces, int a, es decir, a es igual a base por altura. ¿Sí? Trabajo con estos. ¿Sí? Y finalmente tengo que retornar el resultado, return. ¿Sí? Esto es una función, estoy declarando una variable dentro de la función, a esa variable le asigno el resultado de esta operación y cuando la función termina, retorno el valor del área en este caso. ¿Sí? De la misma manera, puedo hacerlo con el perímetro. Public int cálculo perímetro, ¿sí? Int p igual a base por 2 más altura por 2. Return p. ¿Sí? Y ya tengo mis dos métodos, uno que calcula el área y otro que calcula el perímetro. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos todos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Seguimos? ¿Qué hicimos hasta ahora? Vamos a hacer un resumen. Declaré los campos internos con los que va a trabajar esta clase rectángulo. Base, altura, área y perímetro. ¿Sí? Declaré propiedades para acceder a los campos internos estos. ¿Sí? Y tener un control sobre los valores que se cargan. ¿Sí? Tanto para la base como para la altura. Y armé el código para el cálculo del área. Perdón, uy, se borró la punta. Denme un segundito que no alcancé a leer el chat. Acá está. Juan Ignacio, profe, y para cada objeto crearíamos una clase, exactamente. Para cada objeto que va a tener mi programa, voy a crear una clase. Por ejemplo, voy a tener una clase triángulo, una clase circunferencia. Y cada una de ellas, en su interior, va a tener sus campos privados, ¿sí? Y sus métodos o funciones para hacer lo que tenga que hacer. Acá hay una cosa que yo declaré esto, área, y acá usé A. ¿Sí? Podría usar directamente así.
para que no quede. Vamos a decir así. Área igual a A. Y perímetro igual a P. Y acá retorno perímetro. Y acá retorno área. Lo podría haber dejado como antes, pero bueno, como ya había declarado esto, bueno, lo usamos. ¿Sí? Bien. Es decir, tenemos esta función para el cálculo de área y el cálculo de perímetro. ¿Sí? Y para cada objeto de nuestro programa vamos a tener una clase distinta. ¿Sí? Bien. Fíjense que ahora así vamos a crear nuestros objetos. ¿Sí? Muy similar a cómo se declaran los vectores. ¿Sí? Recuerda que los vectores era algo parecido así, nada más que acá poníamos los corchetitos. ¿Sí? R1 igual a new y el tipo. ¿Ah? Bueno, acá tenemos R1.propiedad base igual a 10, R1.propiedad altura igual a 20. ¿Sí? Y fíjense cómo hacemos para obtener el área de este rectángulo. Podemos declarar int área R1 igual a R1 punto cálculo de área. ¿Sí? Y directamente ya lo podemos imprimir en pantalla. Console.writeLine, el área de R1 es, acá le vamos a poner más área R1 y vamos a poner un console.readKey para que el programa no se cierre. ¿Sí? Fíjense, vamos a poner un breakpoint para ejecutarlo paso a paso. Se carga el valor de la base, el valor de la altura y cálculo del área. ¿Sí? Entra a la función cálculo del área, se hace la operación y se retorna. Y finalmente se ejecuta se imprime el cálculo del área. ¿Entendió? Fíjense que lo que tuvimos que hacer a comparación de la otra manera, de la forma vieja, digamos, como programaríamos, es lo mismo, porque digamos, el cálculo del área sigue siendo el mismo y en algún momento tengo que hacer esta cuenta. Pero ahora fíjense que en mi programa, el main, quedó mucho más descongestionado, ¿sí? Y yo le estoy pasando la responsabilidad de calcular el área al objeto rectángulo. Yo acá en el main no estoy haciendo la cuenta, ¿sí? Le estoy diciendo, bueno, rectángulo R1, decime cuál es tu área. Y de la misma manera puedo hacerlo con el perímetro. Int perímetro R1 igual a R1 punto cálculo perímetro. ¿Sí? Estoy diciendo, bueno, R1, vos decime cómo calculás el perímetro. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces yo lo que estoy haciendo acá, estoy logrando de alguna manera abstraer o separar las responsabilidades de mi programa. Por un lado estará el main, que se va a encargar de la interfaz con el usuario, de poner los mensajes que correspondan, de guardar resultados en un archivo, de mandarlo por internet, de lo que sea, por un lado. Y por otro lado, tengo los objetos que calculan, en este caso, las áreas y los perímetros. ¿Sí? Que esos datos los van a manejar cada objeto particular. ¿Sí?
De la misma manera que yo hice esto con el rectángulo, ustedes van a poder hacer lo mismo con el triángulo y la circunferencia, ¿sí? Y el cuadrado, que es un caso particular de rectángulo, donde la base y la altura valen lo mismo, ¿sí? Esto, para los que estuvieron hojeando el manual ese que les pasé, en alguna parte hablaba de las características de los objetos, una de los pilares de los objetos, que es la abstracción. ¿Qué quiere decir eso? El encapsulamiento. ¿Qué quiere decir encapsulamiento? Yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, con esto, con el manejo de propiedades, estoy encapsulando este valor interno, que es con el que yo hago los cálculos, a través de manejarlo con estas propiedades, ¿sí? A través de hacer esto. Como yo estoy haciendo esto, estoy haciendo esta validación, estoy encapsulando el objeto rectángulo de alguna manera y estoy evitando de que se carguen valores incorrectos en los campos que son privados, ¿sí? Que tienen que ser privados, ¿sí? Estoy garantizando de que no puedo acceder a esta base si no es a través de la propiedad base. ¿Se entiende? Ese es el concepto de encapsulamiento, ¿sí? Que por ahí alguno lo leyó y uno dice, ¿qué es encapsulamiento? ¿De qué me están hablando? Bueno, encapsulamiento se refiere a eso. Se refiere a cerrar el objeto y no permitir de que entren valores incorrectos. En el caso de, por ejemplo, de los valores numéricos, ¿sí? Que estén dentro de un rango de valores. ¿Ah? Bien. Bueno, hasta acá vamos bien. Oye, bueno, lo que les voy a encargar, digamos, que para que vayan avanzando con tiempo. O sea, recuerden que toda esta situación hace que las tareas y todo esto lo vayan haciendo en la medida que van teniendo tiempo, ¿sí? Está bien, Iván. Igual estoy viendo el chat. Yo cuando les pregunto si va todo bien, escríbanme por el chat y yo, o si quieren hacerme una pregunta y no tienen micrófono, escríbanme por ahí. Les decía, todo el tema de las tareas y los trabajos, fíjense que yo también al principio por ahí ponía fechas de entrega, no lo estoy haciendo más, prefiero que ustedes lo vayan manejando en la medida que van pudiendo, pero traten de asumir el compromiso de no dejarlo de lado por mucho tiempo, por esto que hablábamos antes. Después es muy difícil volver a retomar los temas que antes estaban claros y que por el simple paso del tiempo uno se fue olvidando, ¿tá? Lo que les voy a proponer con este ejercicio es que hagan lo mismo para las otras figuras geométricas, ¿sí? Para el triángulo, el cuadrado y la circunferencia, ¿sí? Vamos acá, les voy a incorporar algo que es sumamente útil, ¿sí? Que es poder armar vectores. En primera instancia vamos a hablar de vectores de objetos, ¿sí? Así como teníamos vectores de números, yo puedo crear un vector de rectángulos, ¿sí? Porque quiero almacenar muchos, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Vamos a poner acá un comentario. Vectores de objetos. En este caso, rectángulo. ¿Sí? ¿Cómo hago eso yo? Muy similar a como cuando creamos un vector de enteros. Pongo el tipo, que es rectángulo, corchetes vacíos,
Vamos a poner el nombre del vector R igual a new rectángulo y vamos a darle tamaño 3. O sea, voy a crear un vector de 3 rectángulos. ¿Sí? ¿Recuerdan el concepto de vector? Más o menos. Si no lo recuerdan, lo hacemos súper rápido. Un vector lo podríamos pensar como que era un arreglo donde en cada posición, por ejemplo, yo podía poner lo usamos para ejercicios de la calculadora, sí, probablemente lo hayan utilizado. Si no, para el del cálculo de promedio lo utilizamos. En el del cálculo de promedio lo utilizamos seguro. Por ejemplo, yo tengo un vector de tamaño 3, donde en cada posición yo guardo un entero, y este vector, no sé, se llamaba vec. ¿Sí? Y esta era la posición 0, posición 1 y la posición 2. ¿Sí? Entonces yo decía, bueno, para acceder a esta posición, yo decía, bueno, vec entre corchetes 1 igual a 4. Entonces este 4 yo lo estaba escribiendo acá adentro. ¿Sí? Este 4 de acá es este 4 de acá. ¿Sí? Esta era la idea, era muy rapidito de lo que era un vector. Bueno, así como yo creo un vector de enteros, yo puedo crear un vector de objetos. O sea, yo puedo decir, bueno, en un vector, como en este caso, de 3 posiciones, en vez de entero voy a guardar rectángulos. Entonces acá dentro de cada uno de estos casilleros voy a tener un rectángulo, ¿sí? A los cuales le voy a poder asignar valores de base, de altura, de todo. ¿Sí? Entonces vamos a asignarle valores. Por ejemplo, R0 punto propiedad base igual a 5. R0 punto propiedad altura igual a 10. ¿Sí? Así para ir un poquito más rápido. Si voy muy rápido o si se perdieron en algo, me escriben por el chat o me pegan el grito por el audio y yo paro. Simplemente estoy cargándole valores de base y altura a estos 3 rectángulos que están contenidos en este vector que se llama R. ¿Sí? R sub 0, R sub 1 y R sub 2. ¿Sí? Yo acá ya tengo declarado el vector. Los 3 objetos, ¿sí? Que hay en cada uno. ¿Ah? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a calcular el área de todos. ¿Sí? Y los voy a imprimir en pantalla. ¿Sí? Para eso, miren qué vamos a hacer. For int n igual a 0. N menor a 3. N más más. Estoy preparándome un for para recorrer este vector. Pongo que arranca en 0, se va a repetir hasta mientras sea menor a 3, o sea, va a ser 0, 1 y 2. Y se va a incrementar de a 1. En cada uno de estos casos, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer console, vamos a hacer así, int a igual a r, este cochete es n, ¿sí? N va a tomar los valores 0, 1 y 2. Punto calcular área.
Y vamos a imprimir este resultado. Console. Punto. WriteLine. El área del rectángulo más n. Es... Acá estoy armando el mensajito que se va a mostrar en la pantalla. ¿Ah? Punto. Bien. Repasamos este for. A ver qué es lo que hace. Este for va a ir desde 0, va a hacer que n vaya desde 0 hasta 2. O sea, va a tomar 0, 1 y 2. ¿Sí? Arranca en 0, repite mientras n sea menor que 3 y va incrementándolo de a 1. En cada una de esas iteraciones, ¿qué va a hacer? Va a hacer esta cuenta. En la variable esta a, va a agarrar a r subíndice n va a tomar los valores 0, 1 y 2, n toma los valores 0, 1 y 2, ¿sí? Y le pide que calcule el área. Y después lo va a imprimir en pantalla. Console.WriteLine, el área del rectángulo n es a.toString. ¿Alguno tiene dudas con este for? ¿Qué es lo que hace? ¿O se entiende? ¿No hay dudas? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, vamos a ejecutarlo paso a paso esto. ¿Sí? Vamos a poner un breakpoint acá y ejecutamos. Esta era la primera parte. Y ahora vamos acá, que se detuvo. Lo vamos a ejecutar paso a paso. Recuerden que la ejecución paso a paso es F11. ¿Sí? Se declara el vector R. ¿Sí? Lo podemos ver acá en variables locales o podemos agregar la inspección con derecho. ¿Dónde está? Se me perdió agregar inspección. Una duda, el ejercicio de fibra métrica hace falta que lo hagamos de esta manera con objetos. Lo ideal sería resolverlo, digamos, de la otra manera y después hacer una refactorización del código e implementar esto, ¿sí? Implementar objetos. Digamos, la primera parte del ejercicio es, bueno, cómo lo haríamos a la antigua y ahora vamos a hacerlo con objetos. ¿Ah? Bueno, acá tenemos los objetos. Ah, me olvidé de hacer algo. Me olvidé de hacer algo muy importante. Yo acá creo el vector de rectángulo y tengo que crearlos estos. Dos. O sea, esto mismo que yo había hecho acá en una sola línea, tengo que hacerlo para cada posición del vector, tengo que crear un rectángulo. ¿Sí? O sea, yo declaro de que en cada una de estas posiciones voy a poner un rectángulo y después tengo que crear un rectángulo y meterlo ahí adentro. ¿Sí? Vamos de nuevo. Ejecutamos. Ahora sí. Cargo los valores.
cada uno de estos casos tengo base y altura de cada uno de estos rectángulos. Y ahora se va a ejecutar este for, ¿sí? Donde n va a ir tomando los valores 0, 1, 2 y 3 y se va a ir llamando a cálculo de área de cada uno de los rectángulos respectivamente. ¿Sí? Bueno, agregar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Es las tres iteraciones del for. El área del rectángulo 0 es 50, del 1 es 300 y del 2 es 77. ¿Se entiende lo que pasó acá? Y yo estoy trabajando con todos estos objetos que tengo guardados adentro del vector R. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Vamos a hacer un resumen. Creación de un objeto. ¿Sí? Botón derecho, agregar clase. ¿Sí? Botón derecho, agregar clase, le doy un nombre a la clase, hago clic en agregar y me crea este nuevo archivito donde voy a almacenar la clase rectángulo. ¿Sí? Le agrego el public, ¿sí? Declaro los campos que van a ser privados, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del triángulo, ¿sí? El caso del triángulo lo pueden, es un caso que lo pueden hacer y va a ser interesante porque yo de un triángulo, yo doy la información de la base y la altura, no doy la información de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, las propiedades van a ser las mismas que del rectángulo. Yo ingreso base e ingreso altura. La hipotenusa, que va a haber un campo más acá que va a ser privado, se va a calcular acá dentro del perímetro. Y se va a utilizar dentro del perímetro y nada más. ¿Sí? Entonces voy a tener un campo más acá que va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Que no va a tener una propiedad y nunca el programa principal va a poder acceder a ver cuánto es el valor de la hipotenusa del triángulo. ¿Sí? Bien, tenemos los campos privados, las propiedades para acceder a esos campos privados. ¿Sí? Le pueden agregar, establecerle rangos de valores aceptados. ¿Sí? Y los métodos o las funcionalidades que van a tener estas clases. ¿Sí? Área y perímetro. ¿Ah? Después la idea es que ustedes hagan estas clases restantes, la que falta, que sería cuadrado, triángulo y circunferencia. ¿Sí? En el caso de la circunferencia, por ejemplo, no va a haber ni base ni altura. Estará el radio y nada más. Después así creamos la instancia de ese objeto. ¿Sí? En el caso de triángulo será triángulo T1 igual a new triángulo. ¿Sí? Cargo los valores de las propiedades, llamo a los métodos para obtener el área y el perímetro y los imprimo en pantalla, los que me interesan. ¿Sí? Después, ¿qué hicimos? Hicimos un vector de estos objetos que acabamos de crear. ¿Sí? ¿Cómo los creamos? Como si fuera un vector de enteros o de cualquier otro tipo. Y después, bueno, creamos la instancia de cada uno en cada posición y le asignamos los valores que corresponden. Y acá, finalmente, lo que hacemos es recorrer todo este vector y imprimir y calcular e imprimir el área. ¿Sí? También podría agregarle calcular e imprimir el perímetro. ¿Sí? Eso es lo que hicimos hasta ahora.
como tercer digamos, tema que me interesaría es la posibilidad de hacer crecer un vector. Los vectores, por definición, yo les establezco un tamaño y una vez que establecí este número 3, no lo puedo cambiar más. Y ya está. Yo ya creé el vector R de tamaño 3 y listo, y se acabó. No lo cambio más. Hay alternativas y hay formas de decir, bueno, lo redimensiono y que ahora R tenga tamaño 5. Sí, se puede hacer, pero a mano, ¿sí? Tengo que destruir este vector R, guardarme una copia de todos ellos, crear un vector de tamaño 5, copiar a mano, ¿sí? Todo un trabajito, ¿sí? Lo otro que hay para trabajar son lo que se llaman listas dinámicas. ¿Sí? O los lists. ¿Qué es esto? Las listas vienen a ser como una manera más amigable de trabajar con vectores. Me permiten hacer cantidad de cosas, cantidad de operaciones que trabajando con vectores sería bastante engorroso. Por ejemplo, agregar un nuevo elemento, ¿sí? a este vector. De hecho, estas listas dinámicas en realidad se las asocia más con el término de colecciones que con el término vectores, ¿sí? ¿Qué es esto? Yo tengo una lista que es una colección de objetos, ¿sí? En este caso de rectángulos. Voy a hacer una colección de rectángulos. Y a esa lista yo puedo agregarle tantos rectángulos como yo quiera. Y se agregan dinámicamente. Yo no establezco el tamaño de la lista, ¿sí? ¿Cómo creo yo una lista, por ejemplo, para este caso de rectángulo? Pongo list, ¿sí? El simbolito de menor y mayor, y acá, entre medio de estos símbolos, pongo el tipo, rectángulo, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre, lista de rectángulos, igual a new, lista de rectángulos, paréntesis vacío, punto y coma. Yo acá tengo una lista de rectángulos, ¿sí? Dependiendo de la versión, esta versión de Visual Studio es la 2019, ¿sí? Probablemente tengan que agregar este using, ¿sí? Para poder utilizarlo. Tienen que fijarse de tenerlo, si no, no funcionan las listas. Pongo acá verificar, tener el using system collection generic, ¿sí? No entendí muy bien. Las listas. Repito para qué sirven las listas. Suponete que estamos acá. Tenemos un vector de tamaño 3 de 3 rectángulos, ¿sí? Y de repente necesito tener un cuarto rectángulo. ¿Qué hago? ¿Dónde lo meto? Acá no lo puedo meter, porque es de tamaño 3 y no tengo más lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo definir un vector R2 de tamaño 4, ¿sí? Y copiar estos 3 al nuevo vector y agregar el nuevo, ¿sí? Y si después quiero agregar un quinto, un sexto y así sucesivamente, pasa a ser impráctico trabajar con vectores, ¿entiendes? Para solucionar, por ejemplo, ese problema aparecen las listas, donde yo no establezco un tamaño. Yo digo, voy a crear una lista de rectángulos, ¿sí? ¿Cuántos va a haber? No tengo ni idea, ¿sí? Los voy a ir agregando sobre la marcha, ¿sí? Y también la otra posibilidad que me dan las listas es de remover un elemento de la lista. Por ejemplo, en este caso yo tengo el vector R que es de tamaño 3. Supónganse que yo de alguna manera esta
este rectángulo, el 1, lo quiero eliminar. El vector sigue siendo de tamaño 3. Y voy a tener un rectángulo acá, vacío el casillero 1, y otro rectángulo acá. Pero va a seguir siendo de tamaño 3. En la lista yo voy a tener la posibilidad de decirle, bueno, remove el de la posición 1. Y lo elimina. Y la lista se achica en una posición. ¿Se entiende, Iván? Perfecto. Bien. Entonces, así yo declaro una lista de rectángulos. ¿Sí? Voy a crear, por ejemplo, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. ¿Sí? Estoy creando los 4 rectángulos. ¿Sí? Vamos a asignarle valores. Permítanme que voy a copiar y pegar para ir un poquito más rápido, ¿no? Más. Vamos a hacer un cuarto. Ahí está, tenemos los 4 rectángulos, RA, RB y RC. RA, RB, RC y RD. ¿Sí? Los 4 rectángulos. Y los vamos a agregar a esta lista de acá. ¿Sí? Entonces yo escribo lista de rectángulos. Punto. Add. Entre paréntesis. R. A. Y así repito. RA. RB. RC y RD. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasó hasta acá. Vamos a poner un breakpoint acá. Se detuvo acá. Tengo las 4 instancias, RB, A, B, C y D. Fíjense que lista de rectángulos, fíjense que dice count 0. O sea, todavía no hay ningún elemento en esta colección lista de rectángulos. Pero cuando yo ejecuto esta lista de rectángulos, dice que tiene 1. Y en el elemento 0 tengo los valores de RA, ¿sí? Que tenía 5 y 10. Este es el primero. Si ejecuto otra vez más, ahora count vale 2. Ahora vale 3 y 4. ¿Sí? Fíjense que yo así podría seguir agregando todos los rectángulos que me hagan falta. ¿Sí? ¿Se entiende? Supongamos que ahora quiero agarrar y eliminar este. El C, que vendría a ser el de la posición 0, 1 y 2. La posición 2. Escribo lista de rectángulos, punto, remove at 2. ¿Ven que me dice el índice del elemento que se va a eliminar? ¿Sí? Vamos de nuevo. Cargo. Hasta ahí tengo count 4. ¿Sí? Cuando ejecuto esta, remove at 2, tengo 3. ¿Sí?
Y fíjense que no tengo un espacio vacío. ¿Sí? Tengo 0, 1 y 2. El 2, ¿se fijan? Es el de 12, 17. Es este. Y el 1 es el de 15, 20. Es este. Fíjense que RC desapareció. ¿Sí? Lo eliminé. Entonces yo con las listas puedo dinámicamente y muy fácilmente agregar y quitar elementos de una colección. ¿Sí? Por último, y para cerrar, ya con esto tienen bastante para digerir, es así como acá recorrimos con un for el vector de rectángulos, también hay una forma de recorrer las listas, que es con una estructura que se llama for each. El for each tiene una sintaxis un poquito diferente a la del for. Primero, acá, en el último vamos atrás para adelante. Acá, ven que dice collection. Acá tengo que poner la colección que voy a recorrer. O sea, la lista de rectángulos. Lista de rectángulos. ¿Sí? Esto se traduciría como por cada. Y acá tengo que poner el tipo de datos que hay en la lista. Esto se leería por cada rectángulo que se va a llamar ítem. Vamos a cambiarle el nombre. Por cada rectángulo R en la lista de rectángulos, itera. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Y depende de la cantidad que haya acá. Si hay uno es uno, si hay uno va a iterar una vez, si hay 10 va a iterar 10 veces, y si hay 10.000 va a iterar 10.000 veces. ¿Sí? Por cada uno vamos a hacer esto. Int a igual a r, acá adelante, punto, cálculo del área, y console punto writeLine, el área del rectángulo es, ¿no?, a punto. ¿Sí? Esto por cada uno va a iterar todo esto. Permítanme que esto lo voy a mover abajo, así tenemos cuatro elementos. ¿Sí? ¿Alguno se perdió con esto del for each? ¿Necesita que lo repitan o se entendió? Igual ahora lo vamos a ejecutar y lo vamos a ver paso a paso. ¿Se entendió? Bien. Bueno, vamos a la ejecución paso a paso. Así lo vemos en cámara lenta, digamos, cómo trabaja. Esta era la primera parte. Y se detuvo acá. Vamos acá. Bien. Por cada rectángulo R en la lista, hace esto. Bueno, la primera vez R. Esto vamos a sacarlo para si me molesta. R, la primera vez, tiene los valores de 5 y 10. Era los valores de RA. 5 y 10, 15, 20, 7, 11 y 17, 12. Entonces R tiene los valores de RA. Se calcula el área y se imprime. ¿Sí? Ahora es el de RB.
el de RC y después y por último el del RD y termino. ¿Sí? Ahora se me va a cerrar el programa porque me olvidé agregarle el console read key. Bueno, readline para que veamos el resultado. ¿Sí? Acá está. Esto que está acá lo recorrimos con este for each. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Fue claro? ¿Necesitan que repita algo? Sí, obviamente. Después, cuando hagan el ejercicio, me preguntan y me mandan las consultas a través del Classroom. La idea ahora de lo que les quedaría hacer para ustedes es agarrar el programa, ¿sí? Los que no hicieron el programa, digamos, a la antigua, digamos, sin utilizar los objetos, directamente arranquen con ¿sí? Utilizando objetos, crean el programa, crean las clases cuadrado, rectángulo, triángulo y circunferencia. A cada una de las clases definen los campos privados, los métodos para cálculo de área y de perímetro, las propiedades que tengan que ser públicas, ¿sí? Y arman una interfase como la que les había mostrado antes, con una especie así de menú, donde sea crear figura o pegar de esa manera. ¿Sí? Una vez que tienen eso funcionando, ¿sí? Vamos a ir avanzando para aplicar esto de las colecciones, para que después, en vez de crear una nueva figura, sea agregar una nueva figura y que tengamos una colección de figuras y, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es el área de todas? ¿Sí? Pero de todas sumadas. Entonces que se vaya iterando y se vaya recorriendo un vector una colección donde estén todas las figuras mezcladas, haya cuadrados, triángulos, rectángulos, ¿sí? Un montón de cosas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, agarren este mismo ejercicio, ¿sí? Y lo desarrollan utilizando clases, ¿sí? Una clase para cada figura geométrica. ¿Sí? Yo de todas maneras este video que estuvimos haciendo ahora lo voy a subir porque al final fuimos 4, o sea, 5 conmigo. Hay unos cuantos que no pudieron asistir. Lo voy a subir al Classroom para que lo puedan ver, lo vean la cantidad de veces que necesiten, y cuando hay dudas siempre está el Classroom para mandarme la consulta y yo las voy a ir respondiendo. ¿Parece bien? ¿Alguna duda, algo más, o dejamos acá? Ustedes me dicen. Bueno, perfecto. Bueno, si no hay otras dudas, yo ahora corto, paso el video a YouTube y después subo al Classroom el link para que lo puedan ver, bueno, si ustedes lo necesitan ver de nuevo y para todos sus compañeros. ¿Sí? Dale. Bueno. Bueno, chicos, un abrazo a todos, cuídense y estamos en contacto por cualquier duda, cualquier cosa que les surja. ¿Sí? Ok, chau, profe. Chau, chau.